Esto pasó hace unos años. Decidí ingresar a un colegio militar a los 26 años. Buscaba disciplina y un cambio en mi vida. El edificio era antiguo, de estilo colonial. Impresionaba, con sus pasillos empedrados y aulas llenas de fotografías de cadetes. Al principio todo era emocionante. Los primeros días fueron normales. Un poco de estrés como esperaba, pero una noche, mientras trataba de dormir, escuché un ruido. Eran pasos pesados en los pasillos vacíos. Miré mi reloj. Era pasada la medianoche. Me levanté, intrigado. Abrí la puerta y todo estaba en silencio. No vi a nadie. Con el tiempo, los ruidos se hicieron constantes. Cada madrugada, me despertaban esos pasos. Poco después, empecé a notar sombras en las esquinas de mi visión. A veces, parecía que había algo observándome. Mis compañeros hablaban en susurros sobre experiencias extrañas. Juan, un amigo, contó una vez que vio una figura en la sala de armas. Parecía un cadete, pero no era real. Dijo, serio. Las historias circulaban entre risas, pero una parte de mí sentía que había algo más. Un día, en la biblioteca, una luz comenzó a parpadear sin razón. El aire se sentía pesado, y mi corazón latía más rápido. No sabía si era mi mente, o si realmente algo estaba sucediendo allí. La presión del entrenamiento y las experiencias extrañas comenzaron a afectarme. No podía concentrarme en mis estudios. Me preguntaba si esto era por el estrés o si había algo oscuro en ese lugar. Regresaba a mi habitación y me sentaba en el borde de la cama, pensativo. Las leyendas de antiguos cadetes que nunca abandonaron la escuela empezaron a pesar en mi mente. En una charla con amigos, uno de ellos mencionó que a veces sentía que la realidad se torcía. Me generaba dudas. La idea de una presencia inquietante no me dejaba en paz. Una noche, decidí que debía enfrentar mis miedos. Salí de mi cuarto y caminé por el pasillo. Todo estaba en silencio. Solo podía escuchar mis pasos. De repente, algo me hizo girar. Al final del corredor, vi una figura. No se movía, solo me miraba. ¿Estás bien?, le pregunté, pero no respondía. Di un paso adelante, y la figura desapareció. En ese instante, comprendí que debía averiguar qué sucedía realmente. Miré hacia la nada, y dije en voz alta, ¿quién está allí? Me giré, esperando una respuesta. Pero no había nadie. El frío recorrió mi espalda. Las noches en ese colegio militar nunca volvieron a ser las mismas. Aquellos días de silencio y ruido se convirtieron en una constante lucha. Aprendí a vivir con el miedo, sin comprender del todo qué sucedía en ese lugar. Nunca logré entender esas experiencias raras. A veces, todavía escucho esos pasos en la oscuridad, y me pregunto, ¿qué fue lo que realmente viví en aquel colegio? Capítulo 2. La mañana siguiente fue especialmente tensa. Apenas pude dormir, y eso se reflejó en mi desempeño durante la formación. Mis compañeros notaron que estaba distraído. Durante una pausa, Juan se acercó. «¿Te ves mal? ¿Qué te pasa?», preguntó. Le conté sobre la figura y los ruidos. «Tienes que averiguar más sobre esto», me dijo, preocupado. Su consejo resonó en mi mente. Esa tarde, decidí ir a la sala de armas. Tenía que entender qué había pasado allí. La sala estaba llena de espadas y medallas, pero también de un silencio inquietante. Caminé entre las vitrinas. De repente, sentí una presencia. Detrás de mí, una sombra se alargó en la pared. Me giré rápidamente, pero solo vi una pared vacía. El corazón me latía con fuerza. ¿Era mi imaginación? Afuera, me encontré con Juan. «Nada, solo ecos», le dije, tratando de sonar convencido. Pero en el fondo, sabía que había algo más. Fue entonces cuando escuché un susurro, como si alguien hablara. «No te vayas», decía una voz inconfundible. «¿Quién está allí?», grité. No hubo respuesta, solo el eco de mis propias palabras. Esa noche, decidí grabar un audio en mi teléfono antes de dormir. Quería documentar cualquier cosa inusual. Me fui a la cama.
escuchando los ruidos familiares del colegio. Los pasos resonaron de nuevo. Aumentaron en intensidad, como si alguien marchara justo afuera de mi puerta. Tomé una respiración profunda y apreté el botón de grabar. Mientras los pasos continuaban, noté que se detenían abruptamente. Luego, un frío intenso envelopó la habitación. Me senté en la cama, paralizado por el miedo. La sombra que antes había visto en la sala de armas se dibujó en la esquina de mi cuarto. Mi pulso se aceleró mientras miraba fijamente. «No te asustes», me repetía a mí mismo, pero era como si una mano invisible apretara mi pecho. Al día siguiente, con una mezcla de curiosidad y temor, escuché mi grabación. El audio se reprodujo y en medio del silencio pude distinguir claramente esa voz. «No te vayas». Mis manos temblaban. Por un momento, dudé en contárselo a Juan, pero sabía que debía hacerlo. Necesitaba apoyo. Cuando se lo conté, su expresión se tornó seria. «Esto no es solo estrés. Hay algo en juego», dijo. «Hay que investigar un poco más. Hay historias que no hemos escuchado». Me sugirió que fuéramos a hablar con un sargento que había estado en el colegio durante años. Tal vez supiera algo más. Ese mismo día, nos dirigimos a su oficina. La puerta tenía una placa que decía «Sargento Martínez». Al entrar, él nos miró con curiosidad. Cuando comenzamos a contarle sobre nuestra experiencia, un cambio sutil se produjo en su rostro. «Esos relatos no son solo cuentos», dijo con voz grave. «Aquí, algunos cadetes no logran marcharse. La historia del colegio es mucho más oscura de lo que piensan». La tensión en el aire aumentó. Quería saber más, pero algo me detuvo. Su voz sonó seria y cautelosa. Él sabía algo. En ese instante, supe que estaba a punto de descubrir secretos que cambiarían todo. Capítulo 3. La mirada del sargento Martínez se clavó en nosotros. Había un peso en su expresión, como si estuviera decidiendo si debíamos saber más. «Hay historias de cadetes que han desaparecido», continuó. «Se dice que algunos de ellos todavía vagan por los pasillos de este lugar. Los rumores han estado ahí durante años, pero muchos prefieren ignorarlos». «¿Por qué?», pregunté, sintiendo una mezcla de ansiedad y curiosidad. «¿Por qué nadie habla de esto?». Martínez suspiró y se recargó en su silla. «El miedo. El miedo puede ser un poderoso silenciador. Nadie quiere ser el próximo en ser escuchado», respondió, con un tono que hacía eco en mi mente. «Lo que sea que esté sucediendo aquí, no se detiene». Juan y yo intercambiamos miradas. Era un tema del que no podíamos simplemente alejarnos. «¿Qué podemos hacer?», le pregunté, decididamente. «Necesitamos respuestas». El sargento nos miró con atención. «Entonces deben ir a la biblioteca. Se conservan registros antiguos. Historias que han sido olvidadas. Allí encontrarán lo que buscan, pero deben tener cuidado. Las historias tienen una forma de hacerse reales». Salimos de su oficina, inquietos, pero con un propósito. La biblioteca era enorme y un poco intimidante, con estanterías que llegaban hasta el techo. El aire era denso, y el silencio se sentía pesado. Caminamos por los pasillos entre los libros polvorientos, buscando cualquier señal de lo que podíamos encontrar. «¿Y si esto es una locura?», murmuré. «¿Y si no descubrimos nada?». «¿Y si encontramos algo que nos explique todo esto?», respondió Juan animado. Pero incluso su tono de voz no pudo disimular el miedo que crecía en ambos. Después de varios minutos inspeccionando, encontramos un libro grueso titulado «Historias inexplicables del Colegio Militar». En sus páginas, relatos de desaparecidos, sombras intermitentes y ecos de voces perdidas nos miraban fijamente. Mi corazón se encogió al leer sobre un cadete que había sido visto por última vez en la sala de armas. Las similitudes eran inquietantes. De repente, escuchamos un ruido sordo, como un golpe que resonó en la parte trasera de la biblioteca. Me congelé. «¿Escuchaste eso?»,
Susurré, buscando con la mirada la dirección del sonido. Juan asintió lentamente. Vamos a ver. Avanzamos con cautela hacia la zona oscura, donde las luces parpadeaban. Un sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. Mi mente corría con pensamientos oscuros. ¿Qué había ahí? Al acercarnos, la tensión era palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Cuando llegamos encontré una puerta entreabierta que daba a una habitación vacía. En el suelo, algo que parecía un viejo diario se había caído. Me agaché para recogerlo, pero antes de que pudiera abrirlo, escuché un susurro tras de mí. «No te vayas». El frío volvió a envolverme y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Grité, pero mi voz se ahogó en el aire. Juan se giró, y vi el brillo del miedo en sus ojos. La puerta se cerró de golpe, y el eco resonó en mis oídos. Nos quedamos en un silencio tenso, solo nosotros y el misterioso diario en nuestras manos. Sabíamos que estábamos más cerca de la verdad, pero ¿a qué precio? Las preguntas se acumulaban en mi mente. ¿Qué más encontraríamos? ¿Qué secretos estaba dispuesto a revelar aquel lugar? Mi corazón latía con fuerza, mientras un nuevo terror se presentaba. No solo estábamos buscando respuestas, sino que éramos parte de la historia misma. Capítulo 4. El silencio se hizo pesado como una manta. Miré el diario en mis manos, sintiendo su peso y la opacidad de su misterio. Juan me observaba, sus ojos buscando respuestas que no tenía. El susurro había sido claro, y algo en mi interior decía que no estábamos solos. «¿Qué hacemos?», preguntó Juan, su voz temblando un poco. Podía sentir su nerviosismo. ¿Deberíamos abrirlo? No lo sé, respondí, el temor anidándose en mi pecho. Pero parece importante. Tal vez contenga información sobre lo que pasó aquí. Decidí abrir el diario. Sus páginas amarillentas crujieron bajo mis dedos. Empecé a leer con atención, y pronto nos sumergimos en los relatos. Historias de miedo, desapariciones, y momentos que parecían sacados de pesadillas. Un cadete hablaba de un extraño ser que merodeaba en la sala de armas. Lo había visto, aseguraba, y su vida jamás volvió a ser la misma. «Esto es demasiado», murmuró Juan palideciendo. Pero no podía detenerme ahora. El ritmo de mi lectura se aceleró, y me sumergí en cada palabra, atrapado por la idea de que ahí podía estar la verdad. De pronto, un ruido sutil nos sacó de nuestra concentración. No era el golpe sordo de antes, era casi un lamento. «¿Qué fue eso?», pregunté, aterrorizado. Juan se encogió. Nos giramos hacia la puerta, y la luz parpadeante hizo que las sombras en las paredes parecieran moverse. La sensación de ser observados creció en mi piel. «Tal vez deberíamos irnos», dijo Juan rápidamente, mientras trataba de retroceder. Pero antes de que pudiera dar un paso, la puerta se cerró de nuevo, esta vez con un estruendo que hizo vibrar el suelo. Mis instintos tomaron el control. «No, espera», le dije con urgencia. «Tal vez debemos encontrar una manera de salir, pero sin entrar en pánico». Los ecos de las historias en el diario resonaban en mi mente, y sabía que no podíamos ser los próximos en desaparecer. Mientras intentábamos pensar en una salida, sentí un tirón en mi alma. «Es como si estuvieran aquí», susurré. Juan se haber estado en su mente también, pues asintió con la cabeza, pálido, pero determinado. «Si lo que dice el diario es cierto, debemos enfrentarlo». Las luces comenzaron a parpadear con mayor intensidad, y un vórtice de aire helado nos recorrió. El ruido se hizo más fuerte, como si las sombras comenzaran a susurrar. «No podemos quedarnos aquí», dijo Juan, con decisiones claras en sus ojos. «Saltemos a la puerta». Antes de que pudiera pensar más, corrimos hacia la salida. Golpeamos la puerta con todas nuestras fuerzas. A medida que empujábamos, un grito resonó en nuestros oídos. «¡Detente!». El aire se detuvo, como si el tiempo mismo decidiera hacer una pausa. Y allí estaba, parado frente a nosotros, una sombra de lo que podría ser un cadete,
su rostro borroso y su cuerpo tembloroso. No deberían haber venido. Susurró con eco y dolor. El terror nos paralizó. Podía sentir que la oscuridad nos rodeaba, y un frío que provenía del fondo de mi ser se instalaría en mi pecho. ¿Qué eres?, logré preguntar, aunque mi voz apenas era un murmullo. Soy la advertencia, respondió, y su voz resonó con un eco sobrenatural. De repente todo se oscureció. La biblioteca y el diario desaparecieron, y lo único que vi fue un túnel sin fin. Me di cuenta de que todo lo que había creído conocer estaba a punto de cambiar drásticamente. «¡Juan!», grité, pero solo el eco respondió. Me sentí atrapado, sin salida, y una pregunta atormentadora se instaló en mi mente. ¿Seríamos los siguientes en formar parte de esas historias siniestras? El tiempo se volvía un enemigo, y nuestras decisiones tomarían un rumbo que nunca hubiese imaginado. No solo estábamos buscando respuestas. Ahora, éramos parte de algo mucho más grande y aterrador. Capítulo 5. La oscuridad envolvía todo. No podía ver ni siquiera mis manos. Un silencio abrumador me rodeó, como si el mundo mismo hubiera desaparecido. «Juan», volví a llamar, pero solo escuché mi propia voz rebotar en la nada. El terror me apretó. ¿Dónde estaba él? ¿Y qué era esa cosa que nos había advertido? Una sensación helada recorrió mi cuerpo. No podía quedarme estático. Comencé a avanzar a tientas, intentando encontrar algo, cualquier cosa que me guiara. Cada paso me hacía sentir más vulnerable, como si el miedo pudiera tomar forma y atraparme. Después de lo que pareció una eternidad en la oscuridad, una luz tenue empezó a iluminar el entorno. Por fin, pude distinguir lo que parecía ser un pasillo largo y angosto, adornado con retratos antiguos. Las caras de los cadetes, con miradas serias y solemnes, me seguían como si fueran conscientes de mi presencia. Seguí avanzando, escuchando un murmullo bajo, como si las paredes susurraran secretos olvidados. «Esto no puede estar pasando», murmuré para mí. De pronto, el eco de una risa masculina heló mi sangre. Giros inquietantes en la cabeza me dijeron que no podía ser real. Juan no estaba aquí y aquel pasillo parecía estar vivo. Mis pasos me llevaron hasta una puerta entreabierta. Sin pensarlo, me asomé. Dentro había un salón lleno de sillas y mesas. En el centro, una figura oscura parecía estar de pie. Instintivamente di un paso atrás, pero algo me empujó a seguir adelante. Era como si una fuerza invisible me llamara, y en un susurro decía que me acercara. «¿Juan?», la voz me salió entrecortada. Pero no era mi amigo quien se encontraba allí. Era otro cadete. Su mirada era vacía, y el aire a su alrededor era frío y denso. «Tienes que saber la verdad», dijo, con una voz que sonaba como el crujir de hielo. «¿La verdad sobre qué?», respondí, confuso y angustiado. «Sobre lo que ocurre en este lugar. Siempre hemos estado aquí atrapados en un ciclo. Tú y Juan no deberían haber venido. Ahora son parte de esto», me explicó, señalando hacia las sombras que empezaban a cobrar vida a mi alrededor. El salón se llenó de figuras similares, cada una con rostros desvanecidos que parecían mirarme con tristeza. La risa volvió a escucharse, resonando desde alguna parte del salón. Detrás de mí, sentí un movimiento. Era Juan, pálido y desorientado, pero vivo. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz quebrada al ver lo que me rodeaba. «No lo sé», le respondí, con el corazón acelerado. «Pero parece que hemos despertado algo. ¿Recuerdas lo que el diario decía?». Él asintió, al tiempo que las figuras se acercaban más. Comprendí que la advertencia no solo era un aviso, era una sentencia. Se acercaban, y su frío se expandía, haciendo que el aire se volviera irrespirable. «Necesitamos encontrar una salida», dijo Juan agarrando mi brazo. Lo miré, y la determinación en sus ojos me dio valor. Pero antes de que pudiéramos movernos, una de las sombras se detuvo frente a nosotros. «¿Intentan escapar?», preguntó, su voz resonando en el aire inerte.
No hay manera. Este es su nuevo hogar. Me congelé ante aquella afirmación. La desesperación llenó mis venas. ¿Qué quiere decir? Grité, viendo cómo las sombras comenzaban a cerrar el círculo a nuestro alrededor. Cuando la risa se convirtió en un coro estremecedor, supe que nuestras opciones se estaban desvaneciendo. La verdad que había buscado se tornaba en una serie de decisiones inquietantes, y el espacio que una vez me parecía conocido se había convertido en un laberinto aterrador. «Vámonos de aquí», dijo Juan apretando mi mano, y en ese instante entendí que cualquier paso atrás podría ser el fin. Teníamos que luchar contra eso. ¿Pero cómo? ¿Qué sabían ellos que nos hacía tan vulnerables? A medida que las sombras se alzaban a nuestro alrededor, el miedo se convirtió en pánico. Necesitábamos una respuesta, y rápido, porque nuestro tiempo se estaba agotando. Capítulo 6. Cuando las sombras comenzaron a cerrar el círculo, el frío se volvió palpable. Las figuras se movían despacio, como si disfrutaran de nuestra angustia. La respiración se me hacía difícil, y cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos como un tambor. «¿Qué hacemos?», susurré a Juan, sintiendo su mano temblar. «Hay que huir», exclamó, retrocediendo un paso. Pero algo nos mantenía anclados en ese punto. La figura que había hablado, con su voz helada, se acercó más. «No tienen a dónde ir», repitió, dejando escapar una risa que erizó mi piel. «¿Por qué estamos aquí?», le pregunté, mis palabras saliendo entre dientes apretados. En mi mente solo latía una cosa: la urgencia de escapar. La sombra pareció contemplar mi pregunta, como si su respuesta fuese un deleite. «Ustedes fueron elegidos. Este lugar ofrece una eternidad a quienes lo comprenden», dijo, y con cada palabra, las otras sombras se movieron, como si compartieran su alegría macabra. La risa se transformó en un canto siniestro, y el frío aumentó todavía más, embrujándome. «No, no queremos estar aquí», grité, intentando romper la atmósfera opresiva. Volteé a buscar una salida, pero las paredes parecían cambiar a cada instante, borrando cualquier indicio de rumbo. Todo estaba en mi contra. Juan, cuya mirada se oscurecía con cada segundo que pasaba, dio un paso adelante. «Escúchame, necesitamos saber cómo salir de este lugar». Su voz era firme, pero había un temblor que no podía ocultar. La figura frente a nosotros se inclinó, como si considera la audacia de Juan. «Hay una manera», respondió al fin, «pero conlleva un precio. Ustedes deben enfrentar su miedo más profundo». Las sombras comenzaron a murmurar entre sí y su entusiasmo era escalofriante. «¿Cómo podemos enfrentar algo que no entendemos?», pregunté. La desesperación se convirtió en furia. «Solo tenemos que salir de aquí». «Pueden intentarlo», dijo la figura, mientras el eco de su risa se desvanecía. «Pero no se engañen. El verdadero miedo no está en la oscuridad, sino dentro de ustedes mismos». Y en ese momento, todo se sintió aún más sombrío. Nuestras experiencias recientes resonaban en mi mente como ecos. «Juan, tenemos que actuar», le dije, girando hacia él. «Si esto es verdad, enfrentarlo es la única opción, pero no sé cómo». Antes de que pudiera completar la oración, sentí un escalofrío donde, por un segundo, todo se volvió blanco. Los murmullos cesaron y volví a tomar conciencia del entorno. «¿Qué está pasando?», pregunté. Pero Juan estaba inmóvil, mirando algo detrás de mí. Me di la vuelta y encontré una sombra formándose entre nosotros. Esta figura lucía familiar, con el rostro cubierto, pero había algo que reconocía en su postura. Mi pulso se aceleró. Era una imagen de mí mismo, un reflejo sin aliento, como si mis propios miedos hubieran cobrado vida. «Soy lo que temes ser», dijo esa sombra con una voz que resonaba con mis propias inseguridades. «Confronta este miedo, o quedarás aquí para siempre». Juan me miró. El horror en sus ojos reflejaba lo que sentíamos, el abismo del miedo, el horror de estar atrapados para siempre. «Esto no es real». Intenté convencerme.
Pero la imitación de mí me miró fijamente con ojos vacíos. En un instante, comprendí lo que debía hacer. Tenía que enfrentarme a esa sombra. Yo no soy así, grité, mientras daba un paso adelante. La realidad comenzó a girar a mi alrededor. Las sombras se agitaron, como si la esencia de mi ser estuviera en juego. No podemos dejar que nos atrapen, debemos luchar, grité a Juan mientras el miedo se intensificaba. En ese momento, todo quedó en silencio. El aire pesado se volvió electrizante. Las sombras, ahora, eran solo un eco distante. Pero, ¿sería suficiente? Así, con el nuevo desafío ante mí, supe que el verdadero enfrentamiento apenas había comenzado. Capítulo 7. En el silencio que siguió a mi grito, todo pareció parar. La figura frente a mí, mi propia sombra retorcida, se quedó inmóvil, como si estuviera esperando que yo diera el siguiente paso. Juan estaba a mi lado, y su mirada aún mostraba desesperación, pero había un destello de esperanza. Tal vez, en ese instante, ambos entendimos que enfrentar ese miedo era más que una elección, era una obligación. No soy así, repetí, mi voz temblando. La figura sonrió, una mueca grotesca que resaltó aún más sus ojos vacíos. ¿De verdad lo crees?, preguntó, y sus palabras se sintieron como un latigazo en mi interior. Pero en lugar de dar un paso atrás decidí avanzar, aunque el miedo estuviera ardiendo en mi pecho. Tenía que pelear, no solo por mí, sino también por Juan. No te temo, declaré, sintiendo que cada palabra llenaba el aire con una nueva determinación. La sombra se encogió, como si la luz de mi decisión le hiciera daño. Eso es lo que quieres creer, dijo la sombra, mientras comenzaba a tomar forma. Se transformó en imágenes, fracasos, inseguridades, cada error que había cometido. Me sentí atrapado en un torbellino de recuerdos, todos apuntando a lo que creía que era. «No más», grité, cerrando los ojos con fuerza. Entonces, algo dentro de mí se encendió. Recordé todos los momentos en los que había vencido mis miedos, las batallas que había ganado. Comencé a imaginar esos recuerdos como una luz brillante que podía desplazar la sombra. Cuando abrí los ojos, la figura parecía más tenue. Me di cuenta de que podía moldear esto. «No eres más que un eco de lo que he vivido», afirmé. Y con cada palabra, la luz en mi interior crecía. La sombra comenzó a desvanecerse, llevándose consigo mis inseguridades. «Juan, haz lo mismo», grité sin apartar la vista de la sombra que ahora empezaba a desmoronarse. Él retrocedió, pero entonces algo en mi voz pareció acercarlo. «Hazlo, enfréntate a tu miedo». Juan respiró hondo y se plantó frente a la figura que había tomado forma como su propio reflejo distorsionado. «No voy a dejarte controlar mi vida», dijo, y el temblor en su voz se convirtió en firmeza. La sombra retorcida de Juan también empezó a tambalearse, atormentado por la luz que él mismo estaba invocando. Mientras ambos luchábamos, sentí que el espacio a nuestro alrededor cambiaba. Las sombras se agitaron y comenzaron a fluir hacia nosotros, como si estuvieran absorbiendo la energía de nuestro enfrentamiento. De repente, el frío se desvaneció, y un calor reconfortante llenó el aire. La tensión de la lucha se convirtió en una especie de liberación. Así, con cada nuevo paso que dábamos hacia nuestras sombras, las risas maliciosas que nos rodeaban se silenciaron. Con un último grito, ambos lanzamos nuestras verdades a las sombras. «No somos lo que tememos, libéranos». Las figuras sucumbieron en un estallido de oscuridad, dejando atrás un eco distante de sus risas. Finalmente, el círculo que nos rodeaba se desvaneció. Los ecos de nuestros miedos se transformaron en suaves susurros a nuestros pies. El entorno cambió. Un camino se extendía ante nosotros, iluminado por una luz tenue y cálida. «Juan, ¿lo hicimos?», pregunté, apenas sintiendo que aquello era real. Él sonrió débilmente, pero había un nuevo brillo en sus ojos. «Sí, lo hicimos». Sin embargo, la calma fue breve.
A medida que nos adentrábamos en el nuevo camino, un susurro resonó por el aire. Este es solo el comienzo. La tensión inmediata volvió a invadir nuestro pecho. Nos miramos, sabiendo que este lugar todavía guardaba muchos secretos. ¿Qué desafíos nos esperaban al final de ese sendero iluminado? Lo desconocido lo acechaba, y aunque habíamos logrado enfrentar una sombra, sabíamos que otras podrían estar acechando en la penumbra, listas para cobrar vida. Capítulo 8. Nos adentramos en el camino, y a medida que caminábamos, la luz cálida se hizo un poco más intensa. Sin embargo, la tranquilidad que sentíamos se fue desvaneciendo al escuchar el eco de pasos que parecían seguirnos. Juan y yo nos miramos con nerviosismo. ¿Escuchas eso?, le pregunté. Él asintió y su expresión se tornó grave. Aceleramos el paso, pero el eco de aquellas pisadas se hacía más cercano. El aire se volvió espeso, como si algo o alguien estuviera jugando con nuestras emociones, alimentándose de nuestro miedo. ¿Qué crees que es?, musité, tratando de mantener la voz firme. Creo que son más sombras, respondió Juan, su mirada seria. La idea de enfrentar otra versión distorsionada de nosotros me llenaba de ansiedad. Habíamos luchado y ganado, pero sabía que esta batalla podía ser diferente. Cuando finalmente llegamos a un claro, la luz comenzó a parpadear. En el centro había una especie de altar, cubierto de símbolos que parecían antiguos y desgastados. Esto se siente extraño, dije, acercándome al altar con precaución. En ese momento, algo sucedió. La luz comenzó a girar y fragmentarse, formando figuras que se deslizaron a nuestro alrededor. ¡Atrás!, grité, pero era demasiado tarde. Las sombras emergieron tomando la forma de personas que conocíamos, viejos amigos, maestros y otras figuras que habían influido en nuestras vidas, cada una distorsionada y con rostros sombríos. ¿Por qué están aquí?, preguntó Juan, su voz temblando mientras retrocedía. No vinimos a hacerte daño, dijo una de las figuras, su voz resonando en el aire. Venimos a mostrarte lo que verdaderamente eres. Miré a mi alrededor, la confusión invadía mis pensamientos. ¿Qué significado podían tener esas palabras? La sombra que se hacía pasar por mi antiguo profesor levantó la mano y apuntó hacia mí. Tus fracasos son tus cadenas, pero también son tu fuerza. Tienes que confrontarlos. Tardé en comprender lo que intentaban decir, un nudo se formó en mi estómago. Las lecciones que había aprendido a lo largo de mi vida regresaban ahora a atormentarme. No, grité, pero las figuras comenzaron a acercarse, sus formas ahora llenas de tristeza. ¿Sientes que puedes escapar de tus propios errores, de las expectativas que te han impuesto?, preguntó otra sombra, esta vez tomando el rostro de un antiguo compañero. La presión aumentaba. ¿Vas a dejar que esas cargas te definan? A medida que hablaban, las sombras parecían empujarme, obligándome a enfrentar un mar de recuerdos que había bloqueado. Los fracasos en el colegio, la decepción de mi familia, las promesas rompidas. Sabía que no podía escapar de ellos, pero tampoco quería ser consumido por aquello. «Juan, necesitamos unirnos», grité, sintiendo la firmeza de su presencia a mi lado. Él reaccionó y apretó mis manos con fuerza. «No estamos solos en esto», dijo, y juntos comenzamos a visualizar la luz que habíamos invocado anteriormente. Aquella luz nos rodeó, defendiendo nuestra verdad frente a las sombras. Con cada segundo, sus formas se volvían más borrosas. No somos lo que ustedes creen. No seremos definidos por nuestros errores, afirmamos, y el eco de nuestras voces resonó en el claro. La luz fue creciendo, y con ella, nuestro poder. Las sombras comenzaron a desvanecerse, gritando en un lamento que se perdía en el aire. Pero antes de que se disolvieran por completo, un murmullo inquietante llenó el espacio. «Esto no ha terminado», se escuchó, como un eco lejano que prometía un regreso. La calma que siguió fue difícil de soportar. Miramos el altar, ahora vacío y silencioso. ¿Fueron ellos en realidad?, preguntó Juan,
mientras el eco de sus palabras aún reverberaba. Pero antes de que pudiera responder, algo se movió en la penumbra detrás de nosotros. Lo que hemos enfrentado puede regresar y cuando lo haga, será más poderoso. Susurró una voz familiar. Me volví para encontrarme con una figura que nunca quise volver a ver. Mi corazón se hundió. Había más por descubrir, y la sombra de aquel eco no se había desvanecido. Capítulo 9. El aire se tensó, y sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. La figura que se materializó frente a nosotros era una imagen de mi pasado. Era un antiguo compañero del colegio militar, David. Su mirada, antes llena de vida, ahora era fría y vacía. Su voz resonó en el claro, como si tuviera un eco eterno. No me has olvidado, ¿verdad? Siempre has sido el más débil entre nosotros. ¿Qué haces aquí? Logré contestar, sintiendo que las palabras se me atascaban en la garganta. Juan estaba a mi lado, apretando mi mano con fuerza. La luz parecía temblar a nuestro alrededor, como si también estuviera afectada por la presencia de David. Vine a recordarles que las sombras siempre están al acecho. Ustedes piensan que han ganado, pero el verdadero desafío empieza ahora. La mirada de David se volvió más intensa, y detrás de él, un grupo de sombras se formó, imitando sus movimientos. Eran figuras de aquellos momentos de humillación y miedo que nunca dejé atrás. No somos los mismos, gritó Juan, pero su voz se perdió entre el caos que empezaba a consumirnos nuevamente. Las sombras comenzaron a acercarse, destacando mis inseguridades. Cada uno de sus rostros era una representación distorsionada de mis propios miedos. ¿Recuerdas la última vez que no pudiste superar tus límites?, continuó David, con una mueca burlona. ¿Qué te hace pensar que ahora serás diferente? Sus palabras calaban hondo, recordándome cada tropiezo, cada vez que sentí que no era suficiente. Me hizo sentir pequeño e insignificante. ¡Basta!, grité, tratando de rechazar la desesperación que se acumulaba en mi pecho. Pero su risa resonaba en mi mente, y las sombras comenzaban a rodearnos, palpando con deseo todo aquello que me habría hecho caer. En ese instante, recordé lo que habíamos hecho antes. Juan, necesitamos concentrarnos, susurré, intentando reunir fuerzas. Mi amigo asentía. Su determinación no se estaba esfumando. Visualiza la luz. Eso es lo que somos. No dejaremos que esto nos defina. Cerré los ojos un momento, dejando que sus palabras reverberaran en mi mente mientras luchaba por encontrar ese poder. Abrí los ojos mirando a David, quien se reía como si estuviera disfrutando de nuestro sufrimiento. ¿Realmente crees que puedes escapar de ellos? Son parte de ti. No iba a dejar que eso me detuviera. Juntos, llevamos nuestras manos al centro, formando un vínculo tangible entre nosotros. La luz comenzó a brillar nuevamente, más intensa que antes. Las sombras retrocedieron momentáneamente, pero su resistencia era palpable. «No somos lo que ustedes dicen», exclamamos, y la luz se expandió, tocando a cada figura sombría. Pero David no retrocedió. «Esto no ha terminado, nunca lo estará», dijo con una voz autoritaria. En un abrir y cerrar de ojos, se desvaneció, llevándose a las sombras con él, pero el eco de su risa permaneció en el aire. La oscuridad vibraba a nuestro alrededor, como si esperara la oportunidad para volver. Me volví hacia Juan, sintiendo la confusión y el miedo en su rostro. «No sé si podré soportar esto de nuevo», dijo, su voz temblando. «¿Y si regresan?» «No les daremos el poder de hacerlo», respondí, aunque mi voz temblaba de incertidumbre. La batalla estaba lejos de terminar. Miré hacia el altar, donde los símbolos habían comenzado a brillar débilmente. ¿Qué significaban? ¿Qué otra cosa podían revelarnos en esta lucha? ¿Deberíamos investigar?, pregunté, el impulso de seguir adelante chocando con el miedo de lo desconocido. La luz titilaba, llenando el espacio con una esperanza tenue. Fue entonces cuando escuché un sonido que heló mi sangre.
Un susurro, suave pero claro. Vuelvan aquí. La verdad está oculta en la oscuridad. La urgencia del momento se apoderó de mí. Teníamos que descubrir que había más detrás de esos símbolos. Pero una pregunta seguía rondando en mi mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para enfrentar mis propios demonios? Capítulo final. El altar comenzó a brillar con más intensidad, y las sombras que nos rodeaban parecían retroceder, como si aquel resplandor fuera un escudo. Sin embargo, el susurro seguía resonando, una llamada cautivadora y amenazante. La verdad está oculta en la oscuridad. Sentí que me empujaba a avanzar, a descubrir lo que había atrapado a tantos antes que nosotros. «Vamos, Juan», le dije, tratando de que su mirada reflejara la determinación que comenzaba a llenarme. Él asintió, aunque podía ver el miedo en su rostro. Con pasos titubeantes, nos acercamos al altar. Los símbolos antiguos emitían destellos, vibrando con una energía que me hacía sentir a la vez poderoso y vulnerable. «Este lugar está lleno de secretos», susurré, intentando convencernos de que teníamos que seguir adelante. Juan apenas pudo responder, entre nervios y expectación. «¿Y si es una trampa?», preguntó, su voz casi ahogada por la ansiedad. «Si no lo averiguamos, nunca lo sabremos», respondí, más para mí que para él. Alcancé a tocar uno de los símbolos, un diseño que parecía moverse bajo mi dedo, como si se estuviera activo esperando ser despertado. Inmediatamente, el altar comenzó a temblar, y una luz cegadora nos rodeó. Los ecos de antiguas voces comenzaron a resonar en mi mente, llenándome de fragmentos de recuerdos de los cadetes desaparecidos, aquellos cuyas historias se convirtieron en ecos perdidos. Sentí que estábamos a punto de ser empujados a otra dimensión de posibilidades. «Juan, prepárate», grité, antes de que la luz nos envolviera por completo. De repente, todo se detuvo. Nos encontramos en una habitación vasta y oscura, sin rastro del altar ni de las sombras. Era como si hubiéramos sido transportados a otro plano. La atmósfera era densa, y el aire estaba impregnado de un silencio profundo que resonaba en nuestras almas. «¿Dónde estamos?», preguntó Juan, su voz apenas un susurro. La incertidumbre golpeó con fuerza. Todo parecía lejano, casi irreal, pero en ese instante, un susurro conocido resonó nuevamente en el aire. «¿Creen que pueden escapar de lo que son?». La figura de David apareció ante nosotros, y esta vez no estaba sola. Era seguida por las sombras de las experiencias y temores que habíamos enfrentado. «Este es su verdadero desafío», continuó David, su voz impregnada de una alegría maliciosa. «Para escapar de aquí deben aceptar quiénes son y lo que han vivido. Solo así podrán liberarse». «No somos lo que ustedes dicen», grité con fuerza, pero hasta mi propia voz carecía de convicción. Las sombras se acercaban, pero había algo diferente en ellas. En vez de temor, ahora sentía una mezcla de tristeza y compasión. Comencé a ver la verdad detrás de sus ojos vacíos, historias tristes, vidas no vividas. «No podemos huir de nuestro pasado, pero podemos aprender de él», dijo Juan, mirando a su sombra. El vínculo que habíamos creado anteriormente había fortalecido nuestra resolución. «No tenemos miedo, lo que hemos vivido nos ha hecho fuertes». Y entonces, sucedió algo inesperado. Las sombras comenzaron a disolverse. Con cada palabra de aceptación, parecían perder su forma, convirtiéndose en luces de diversas tonalidades. «Eso es», susurró una de las figuras, sus ojos ahora llenos de esperanza. «Acepten, aprendan». El aire vibraba a nuestro alrededor. «Unámonos», grité. Juntos, comenzamos a tomarnos de las manos, fusionando nuestras energías, enfocando la luz en nuestros corazones. Al hacerlo, el entorno comenzó a sanar. La desesperación y el miedo se transformaban en paz, y las sombras, ahora difusas, se desvanecieron en un destello de luz brillante. Todo lo que habíamos enfrentado comenzó a liberarse, con un sentimiento de reconciliación. Pero aún así, una inquietud permanecía.
¿Qué sería de nosotros ahora? ¿Podríamos regresar a la realidad o quedarnos atrapados en este estado intermedio para siempre? La luz nos envolvió una vez más, y un instante después, estábamos de regreso en la biblioteca, frente al altar, con el diario todavía en nuestras manos. Pero ya no era un lugar aterrador. Lo que había sucedido aquí ya no formaba nuestras cadenas, sino una liberación. Miré a mi alrededor, esperando que aquella atmósfera pesada regresara, pero estaba en calma. El susurro, ahora solo un eco distante, resonaba en mi mente. La verdad está oculta en la oscuridad. Juan y yo nos miramos entendiendo que esta batalla había terminado, pero que otras podrían venir. ¿Era aquello un final, o el comienzo de otra historia más profunda? Me pregunté. Lo cierto es que nunca lo sabría. Lo único que sabía era que, algún día, enfrentaríamos nuevamente nuestros propios miedos. Y así, mientras abandonábamos el colegio militar, me pregunté, ¿cuánto de lo que somos está realmente vinculado a lo que hemos enfrentado? Las sombras siempre acecharían en alguna parte, y aunque hubiéramos encontrado un cierre, las preguntas seguirían flotando en el aire. ¿Seríamos capaces de seguir adelante? ¿Podríamos convertir nuestro pasado en luz? Solo el tiempo lo diría.